Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. ¿Qué tal? Otra vez despeinado. Eh, bueno, como a todo, ¿no? ¿Bien? Ojalá todo vaya correcto. Bienvenidos nuevamente aquí. Perdón, mejor dicho, a otro video. Esta vez he dirigido a historiadores, ¿no? Y filósofos de la historia. Nuevamente, como ya lo he hecho aquí, este canal debería llamarse Filosofía para Tarados, pero enfocado sobre todo a historia y a filosofía de la historia y a filosofía de la ciencia, pero no a otras cosas, creo yo. Creo que la filosofía es muy extensa y pues esto es como muy de nicho los temas que trabajamos aquí, pero bueno, pues hay gente que le interesa esos temas y no hay mucha divulgación así en este aspecto, porque pues como ya saben, la filosofía de la historia pues hay personas que creen que solamente es Marx, Hegel y unos cuantos autorecitos por ahí, ¿no? Cuando es un poquito más compleja que eso, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy yo aquí hablando sobre filosofía de la historia y teoría de la historia cuando ya he hablado antes de eso, ¿no? Y es porque, bueno, como ustedes sabrán, normalmente los temas de los videos siempre, yo no los pienso, no es como que yo diga, ¿de qué haré un video? No, se me ilumina la cabeza por algo que veo en internet, como cosa rara, ¿no? Y vi alguien leyendo este libro, lo voy a mostrar porque yo lo tengo en efecto, entonces creo que está por aquí, o a lo mejor no está. Eh, Estaba aquí, ¿no? Sí, sí estaba aquí. Pues me disculpan un momento, ya vuelvo. Eso estaba aquí. Aquí está, sí señor, aquí está. Claro que está, claro que está. Bueno, estaba leyendo este libro, Idea de la historia de Robin Collingwood, ¿no? Entonces hizo la típica broma, ¿no? De Rusarín. Sí, me dio la rodilla, estoy aquí con un polito, pero realmente estoy en Bermudas, porque estoy en mi casa y yo puedo, ¿no? Entonces, el meme este de Rusarín, cuando Rusarín habla unas estupideces que los otros le dicen, no te entiendo, hermano, no sé qué me estás diciendo, pues hace de cuenta como que este libro es igual de complejo. Un meme, no es una broma. Pero algo que a mí me rayó un poco en la cabeza es que ahí decía teoría de la historia, ¿no? Cuando lees teoría de la historia, y yo dije, Collingwood no es teoría de la historia, no lo es filosofía de la historia, ¿vale? Este libro no es un libro de teoría de la historia, es un libro de filosofía de la historia, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, y aquí voy a hacer las respectivas diferencias, ¿no? Esto es filosofía de la historia. En primer lugar, yo sé que Collingwood fue historiador, también sé que Collingwood fue filósofo, pero este libro es filosofía de la historia porque realmente no estás dando una teoría historiográfica, ¿no? Bueno, la gran parte del libro, ¿no? De este libro es analizando pues diferentes historiadores y filósofos de la historia, ¿no? Es como muy histórico, ¿no? Historia de la historiografía, más o menos, ¿no? Y eso tampoco es teoría de la historia. Y llega el punto en el que Collingwood ya empieza a hablar de su propia teoría, ¿no? De la imaginación histórica y todo esto. Y es problemático, porque realmente no es teoría de la historia, porque un historiador no hace historia como la hace Collingwood, o como Collingwood pretendía que se hace, ¿no? Ese es un error de algunos filósofos. Realmente esto es filosofía de la historia, porque la teoría de la historia es aplicada. Esa es la principal diferencia que vamos a hacer aquí. ¿Por qué? ¿No? Eh, la filosofía de la historia es aplicada pues a diferentes temas, no, pero me equivoqué, la teoría de la historia es aplicada a temas en específico, ¿no? Porque yo tengo una teoría, por ejemplo, de historiografía económica para explicar diferentes coyunturas o crisis o relaciones del comercio de tal temporalidad en tales sectores, ¿no? Eso, como podrán ver, es una teoría, pero no es filosófica, es historiográfica, porque hace parte de la historiografía, que es realmente los marcos interpretativos y explicativos y teóricos, sobre todo, que tiene el historiador para poder explicar, ¿no? Y para poder interpretar también, ¿no? Ahora, lo que dice Collingwood no es, ¿por qué? Porque con la imaginación tú no explicas, ¿no? Con la imaginación más o menos tú más o menos como representas, pero eso de repensar los pensamientos, entonces Collingwood es muy especulativo, muy filosófico, ¿no? Es muy filosófico, muy especulativo, muy idealista, por eso se le considera él un idealista. Y como que no, de hecho él mismo pues rechaza en parte, no tan radicalmente como Michael Oakeshott, pero sí por la misma línea, la explicación causal, ¿no? Él da tres explicaciones causales en sus ensayos de metafísica y dice que solamente una de ellas se puede más o menos
relacionar con la historia, pero es una explicación causal que está relacionada con la explicación intencional, ¿no? De agencial, ¿no? De las intenciones y motivos de agentes, que realmente eso, pues no son explicaciones causales, ¿no? Y eso se empieza a debatir después. Pero este libro no es, nuevamente, teoría de la historia, es filosofía de la historia, ¿no? ¿Qué es teoría de la historia? ¿Qué podemos considerar teoría de la historia, ¿no? Digamos, Carlo Ginzburg hizo un libro muy bonito que es el que es Los gusanos. Ustedes ya la gran mayoría lo habrán leído si son historiadores, pero como podrán apreciar en el primer capítulo, si no estoy mal, él empieza a hablar de cómo funciona, ¿no? Su manera, es la microhistoria, ¿no? Eso es teoría de la historia. ¿Por qué? Porque es aplicada, ¿no? Es interpretar por medio de una teoría que establece ciertos criterios de interpretación y explicación. La microhistoria, como una especie de modelo historiográfico, modelo, yo lo digo mal dicho, o sea, no es un modelo, es la costumbre, pero realmente es como una corriente historiográfica, marco teórico, por decirlo así, que tiene sus propias teorías, pues explica las acciones, intenciones, o sea, se relaciona mucho con la explicación intencional de ciertos agentes, contemplando sus propias experiencias de vida en un dominio micro. Es decir, no explica las grandes macrorelaciones económicas, políticas, y pues que son más grandes, ¿no? Más generales de la historia, sino que se especifica, se enfoca en un sector específico de la historia, ¿no? Que son personas como tú y yo, por ejemplo, somos personas que podríamos aparecer en un libro de microhistorias si se quisiese hablar de nosotros, porque somos parte de las subalternidades, ¿no? De los que no tienen voz, de los que pues en la historia a lo mejor aparecerán como cifras, ¿no? Pero no aparecen con nombre propio. La microhistoria se encarga de pues cambiar esto. Y esos son marcos teóricos aplicados a la investigación e en la interpretación del archivo, ¿no? Esto de Collingwood no es aplicado, ¿vale? No es aplicado. Y bueno, nuevamente, las filosofías de la historia, eso nos remite a algo fundamental. Son de segundo orden, ¿no? Yo ya he explicado lo de los órdenes, pero lo voy a volver a explicar aquí porque es imprescindible mantener la diferencia entre teoría y filosofía de la historia. Digamos que en el orden cero están los hechos, que no son hechos históricos, sino que son hechos en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, es un hecho que el muro de Berlín cayó, ¿no? Eso es un hecho. Alguien dirá que es un hecho histórico. Es un hecho histórico, sí, porque el historiador pues percibe en él cierta relevancia, ¿no? Y que la tiene, ¿no? Hay relevancia en ese hecho como para que se hable de él y es un hecho histórico, ¿no? Por esa razón. Pero realmente, como hecho, simplemente es que el muro cayó. Pero como tiene más repercusiones sociales e históricas, pues en la historia de la humanidad es considerado un hecho histórico, ¿no? Pero realmente, en cuanto a la realidad consciente, es un hecho, ¿no? Es un hecho, llámale un hecho social, un hecho diferente, es un hecho, ¿no? Bueno, eso está en un orden que vamos a llamarle el orden cero, ¿no? Que es la materia de nuestras investigaciones. Hechos, pero son hechos históricos que nosotros establecemos, ¿no? ¿Cómo se establecen? Narrativamente, por medio de enunciados, ¿no? Representamos esos hechos por medio de enunciados, ¿no? El enunciado de el muro de Berlín cayó no es un hecho, es una representación de ese hecho. Pero como tiene contenido fáctico, pues digamos, los llamamos hechos históricos, en vez de molestarnos sin decir representaciones de hechos históricos, etc. Bueno, nosotros como historiadores explicamos e interpretamos dichos hechos, ¿no? Y esa labor es una tarea de primer orden. ¿Por qué? Porque la historia es una ciencia social que se encarga de interpretar y explicar estos hechos, ¿no? Y dinámicas, relaciones, el objeto de la historia, que no solamente son los hechos, sino todo lo que concierne a ellos, ¿no? Muy bien. Ahora, la filosofía de la historia no es una ciencia, no es una ciencia, es una empresa, una filosofía de segundo orden. Lo que sí es parte de la ciencia histórica es la teoría de la historia. ¿Por qué? Porque la teoría de la historia lo que hace es teorizar absolutamente los marcos interpretativos y explicativos que usamos al momento de pues, interpretar y explicar el pasado, ¿no? Podemos explicarlo con un enfoque de género, un enfoque económico, un enfoque social, un enfoque cultural, antropológico, podemos por medio del trauma, por medio de marcos interpretativos de la historia del arte. Tenemos un montón de historia de las mentalidades, de los conceptos, o sea, hay un montón de teorías que son aplicadas a esos hechos y se explican e interpretan de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, un historiador de los conceptos, pues es un historiador que estudia la significación, la semántica, la sincronía, diacronía, cambios de significaciones, implicaciones de diferentes funciones del lenguaje del pasado, ¿no? Y para poder saber esas funciones tiene que investigar por medio de archivos. No basta solamente
con hacer filosofía, hay que investigar, ¿no? El historiador de los conceptos como Koselleck le toca investigar, pues, estas significaciones del pasado, ¿no? Porque necesita saber de dónde vienen, ¿no? Estas significaciones, ¿no? Y cómo esas significaciones, pues, prácticamente, digamos, que tienen una relación con el mundo, ¿no? Cómo afectan a las personas, cómo las personas lo representan en dicho tiempo y si se representa de diferente manera después, ¿no? Eso es algo interesante de la historia conceptual, pero se tiene que hacer teoría aplicada a, ¿no? Es una manera de hacer teoría del lenguaje, ¿no? No filosofía del lenguaje. ¿Por qué? Porque tanto en un libro que está por allá, pero no lo voy a sacar, tanto en un libro que se llama Analytical Philosophy of History, el que yo tengo se llama Narración y Conocimiento, él analiza por medio del lenguaje, pues, diferentes prácticas del historiador, narrativas, ¿no? Pero él no está interpretando el pasado en sí mismo, está interpretando las narraciones de historiadores y el lenguaje del historiador. Eso es filosofía de la historia, pero no es teoría de la historia porque no está aplicada a hechos. Él no estudia hechos, ni interpreta, ni explica, ni establece nada de eso, ¿no? Y eso es que la filosofía de la historia es una empresa, una filosofía, como te valga la redundancia, de segundo orden. No interpreta ni explica hechos. Eso le concierne al historiador y a la teoría de la historia. La teoría de la historia sí permite la explicación e interpretación de estos hechos, ¿no? Ahora, hay un dilema ahí, ¿no? Porque, bueno, sí, nosotros decimos, Collingwood era historiador. Sí. ¿Hacía teoría de la historia? No, no todos los historiadores hacen teoría de la historia. Por ejemplo, yo actualmente en el doctorado estoy haciendo mi tesis sobre la explicación histórica, ¿no? Yo podría tratar de vender la idea de que eso es teoría de la historia, pero no lo es. Si fuese teoría de la historia, no estaría haciendo un doctorado en filosofía, estaría haciendo un doctorado en historia, ¿no? En el plano sobre todo la historiografía y teoría de la historia, no estaría haciendo un doctorado en filosofía. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es filosofía de la historia, específicamente filosofía analítica de la historia. Yo no estoy investigando hechos, ni estoy estableciéndolos, ni los estoy interpretando, ni los estoy explicando, ni los estoy representando en narraciones, ¿no? No estoy haciendo un libro de historia, no estoy hablando de cómo explicar hechos o teoría aplicada a, porque para que un historiador pueda decirte que eso es teoría de la historia, tiene que evidenciarte que funciona por medio de práctica, de praxis. Un historiador que te tira una teoría pero no la aplica a la praxis, eso, pues, eso no es teoría de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo no estoy haciendo teoría de la historia, es filosofía de la historia, y hay gente que no entiende esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, Hayden White hizo filosofía de la historia, eso no es teoría de la historia. Frank Ankersmith hizo filosofía de la historia, no hizo teoría de la historia, y ambos fueron historia. Bueno, uno está vivo, el otro no, entonces vamos a ver, uno fue y el otro es historiador, ¿no? Pero no hicieron teoría de la historia, ¿no? A diferencia de otros historiadores que sí hicieron teoría de la historia, ¿no? Hay un pequeño punto que yo diría que ahí se salvan más o menos si son los metodólogos, ¿no? Topolsky pues aplicó algunos casos primarios para poder evidenciar cómo funcionan ciertos métodos, pero la verdad es que no tienen que hacerlo, ¿no? Es metodología, esa es otra cosa. Pero el problema es que el filósofo tampoco hace metodología, ¿no? Porque pues son métodos aplicados nuevamente. Y él no sabe muy bien, porque si no es historiador, ¿no? Y no se ha formado como tal, cómo utilizar estos métodos aplicados a. Eso se aprende haciendo historia, ¿no? Y empleando la historiografía, investigando el pasado. Entonces, nuevamente, hay un problema aquí. Tenemos dos empresas que parecen que son lo mismo, pero no son, no son lo mismo, no son lo mismo. Entonces, siempre ha habido como un dilema de que el historiador, el teórico de la historia, pues no tiene que prestarle atención a este, porque a fin de cuentas, ¿quién es el que está investigando el pasado? ¿Este aquí o este acá? Pero hay un dilema. Claro, hay preguntas filosóficas que el historiador teórico no puede responder si no tiene las bases filosóficas para. Digamos que un teórico de la historia quiere hablar de la explicación histórica. La explicación es un tema ya de por sí bastante complejo que nos remite a filosofía de la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los historiadores, valga la redundancia, no aplica muy bien la historia con respecto a la explicación, no sabe muy bien sobre el tema, sobre esta práctica, sobre esta aplicación de la ciencia, ¿no? Porque es ciencia aplicada, para poder explicar es ciencia aplicada. La explicación científica no es ciencia, es una aplicación de la ciencia, ¿no? Como decía Van Frasen. Pero bueno, el filósofo de la ciencia hace esto, el científico natural, no muchos saben exactamente esto porque no están al tanto, la gran mayoría, digamos, ellos explican, pero no tienen tan en cuenta estas dinámicas al momento de explicar.
es el filósofo de la ciencia el que se toma la molestia de pues ver, bueno, usted cómo es que explica, ¿no? Cómo es que explica? Porque por eso es que hay ciertas ambigüedades, ¿no? En el ámbito de la ciencia. Un científico natural te puede decir que la ciencia explica, ¿no? Y casi todo el mundo compraría eso. Pero la ciencia no explica. ¿Por qué? Porque la ciencia no es una entidad autónoma que explica sola. El científico explica. Porque ni siquiera la teoría explica realmente. Porque la teoría tiene que ser usada por alguien y empleada por alguien, tiene que ser operada por alguien. Entonces es el científico el que explica. Y la explicación es una aplicación de la ciencia. Por eso es que hay diferentes tipos de explicaciones para diferentes tipos de ciencias, ¿no? En las ciencias humanas, pues nosotros utilizamos ciertas reconstrucciones de explicaciones bien conocidas, como la causal, la teleológica, la genética, eh, entre otras, ¿no? La estructural, que es de nosotros los historiadores, no es como tal de nosotros, pero sí la utilizamos mucho. Entre otros tipos de explicaciones que hay, ¿no? Los científicos utilizan sobre todo, pues, digamos, explicaciones probabilísticas, ¿no? O sea, hacen enunciados probabilísticos, leyes probabilísticas, etcétera. Entonces son diferentes tipos de explicaciones que, por ejemplo, nosotros no empleamos, ¿no? Pero bueno, estoy yendo por la tangente. Saber esto, pues, lleva una literatura filosófica amplia que normalmente el teórico de la historia no tiene, ¿no? Muchas veces el teórico de la historia ni siquiera supo que hubo un debate con respecto a la legalidad y la explicación legal en la historia a mediados del siglo XX. No está enterado, o sea, tendría que tener las bases filosóficas para poder hablar de esto, porque cuando él se pregunta la explicación histórica, primero hay una razón. ¿Por qué es explicación histórica y no explicación per se? La explicación en sí misma, ¿no? ¿Por qué no es explicación científica como sí lo hay en otras áreas, ¿no? ¿Por qué el histórico es simplemente una conveniencia narrativa o esta explicación se diferencia de las otras? Y si se diferencia de las otras, ¿por qué? Y esa pregunta un teórico no se la hace, se la hace un filósofo, ¿no? Sobre las representaciones, cómo la narración representa, si es un modelo o no es un modelo. El historiador normalmente no se hace esas preguntas. Esas preguntas se las hace el filósofo, ¿no? O sea que el filósofo no es que no haga nada, hace muchas cosas. El problema es que estos dos como que tienen un teléfono roto y medio maluco y no se entienden muy bien. Hay personas que dirían, bueno, y si como el meme este, ¿no? De la cuántica y la relatividad general, y si las unificamos, tampoco podemos, ¿no? Porque cada una tiene su dominio, cada una tiene sus objetos de estudio y no podemos unificar dos empresas que son diferentes. Son similares, pero son completamente diferentes en muchos puntos. O sea, no, tienen cierta abstracción, pero no se pueden unificar. Pero tampoco se pueden dividir como en plan, tú haces esto, yo acá y pues, cada quien a lo suyo y no hablamos nunca. Eso también es erróneo. Simplemente es mejorar el diálogo entre las dos, entendiendo que no son lo mismo. La teoría de la historia no es filosofía de la historia y la filosofía de la historia no es teoría de la historia. Son diferentes, ¿no? Y yo me di cuenta de esto porque, bueno, yo pues realmente me especialicé, me voy a estirar. Ay, me duele la espalda. Sí, hice esfuerzo hoy con ella. Pero bueno, la cuestión es, yo me especialicé en pregrado en teoría de la historia. Y yo, sí era teoría de la historia, porque era teoría aplicada a, ¿no? El problema es que, bueno, yo vi la filosofía de la historia al inicio con mucho desdén, porque yo decía, si ya tenemos la teoría de la historia, ¿esto para qué? ¿Por qué? Porque yo conocía la filosofía de la historia que la gran mayoría de personas conocen. Marx, Hegel, por ahí Collingwood mal parqueado, ¿no? Filosofías de la historia que para mí, genuinamente, sé que esto va a sonar feo, pero no tiene mucho valor investigativo, o sea, no, no. O sea, yo tengo las lecciones de Hegel ahí y los textos de Marx y los marxistas que han tratado de hacer esto y la verdad, como teoría de la historia, así tal cual o sea, porque se puede hacer teoría de la historia marxista, pero una cosa es la teoría de la historia marxista y otra cosa es la filosofía de la historia marxista, no son iguales. Porque la teoría de la historia marxista es muy compleja. Por ejemplo, tenemos la teoría de Thomson, Hobsbawm, Rousseau. O sea, esa teoría británica, marxista británica, es muy interesante, ¿no? Las subalternidades, todos estos estudios sociales, la historia social, eso es muy interesante y se puede aplicar, y se aplica, ¿no? Pero la filosofía de la historia marxista no, porque eso ya me está hablando de otras cosas, ¿no? Me está hablando de un macro panorama muy especulativo, ¿no? Como lo muestra Danto. Eso es filosofía de la historia marxista, no es teoría de la historia marxista. Y esa es especulativa, mientras que la teoría de la historia marxista no, porque es aplicada, porque es real, no es artificial.
Es teoría de la historia aplicada a hechos, a dinámicas, a seres humanos. Pero esto del devenir, de la lucha de clases como motor de la historia, estos principios abstractos que tiraban la gran mayoría de historiadores y filósofos de la historia soviéticos y franceses también, eso no tiene ninguna aplicación práctica, no la tiene. No la tiene. El que me lo diga, yo le voy a decir que me trate de aplicar el método dialéctico a una investigación histórica, que lo haga y no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer y a lo mejor si lo hace se va a tirar una paja mental y va a tratar de meterla con calzador y no va a poder, porque eso no está hecho para aplicarse a la praxis. Por eso, la gran mayoría de filósofos pues le hubiesen dado un patatús a Marx, ¿no? Porque prácticamente ellos estaban haciendo más filosofía de la historia cuando Marx quería pasar de la filosofía a la praxis, o sea, ir a la práctica, no quedarse en la abstracción como Hegel, ¿no? Por allá arriba, en el devenir y en la astucia de la razón, no se quería quedar por allá, quería ir a las relaciones materiales de existencia, ¿no? De los seres humanos. Y eso, la teoría marxista sí puede hacerlo, pero la filosofía de la historia no. Entonces, claro, yo decía, pues ¿para qué la filosofía de la historia marxista? Por ejemplo, si ya tenemos la teoría de la historia marxista, que es mejor, da mejores resultados y sí es aplicada. Esto es muy abstracto, muy especulativo. Y lo mantengo al día de hoy. Lo mantengo al día de hoy. La tos, perdón. Pero luego vi que sí, hay tres tipos de filosofía de la historia, ¿no? Que es la especulativa, que es la que a mí no me gusta, que es la analítica, que es la que yo ejerzo, y está la narrativista, ¿no? Que tiene dos matices, ¿no? Están los que se relacionan ampliamente con los analíticos, pero no son filósofos analíticos, sino que son como sociales, ¿no? Como, bien usted, bien, como Anker Smith, ¿no? Que Anker Smith no es filósofo analítico de la historia, es narrativista, pero está muy cercano a los debates actuales, incluso aún sigue escribiendo el señor, de filosofía analítica de la historia. Y luego está Hayden White, ¿no? Luego está Hayden White por ahí, bueno, ya no está, pero cuando estaba ahí, está escribiendo sobre tropos y sobre tramas de la narración y sobre el estilo y sobre arquetipos literarios de Notre Dame aplicado a la antropología y qué tales y todas vainas que nos gustan tanto, ¿no? Por aquí y nos interesan. No, 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 eso no se puede aplicar a hechos tampoco y de hecho ni siquiera es interesante. Eso es filosofía, como yo lo digo muy polémicamente, me dicen, ¿cómo se le ocurre? Yo lo digo, eso es filosofía de la literatura histórica. No es ni siquiera filosofía de la historia, es filosofía de la literatura histórica. Si Ranke escribió la historia de tal manera y con tal estilo, ¿a mí qué me importa? ¿Qué me importa? O sea, ¿qué clase de interés hay en eso? Pues para el crítico literario, a lo mejor, para el filósofo de la literatura, pues a lo mejor, sí, pero no es filosofía de la historia. No, eso es como una... Y es muy de nicho, ¿no? Casi ni hay comunidad de eso, porque ¿qué va a haber comunidad de algo no sé, el respeto correspondiente a quien estudia eso, ¿no? Pero yo pregunto aquí, desde aquí, con toda mi modestia, ¿no? Para nada con prepotente, para nada irónico, ¿por qué? ¿Por qué? Hay muchas cosas interesantes y, o sea, que no sé, que aportan, ¿no? Y eso, pues la verdad, no aporta nada. O sea, el mayor logro de Hayden White fue ponernos a discutir. Sí, sí, es un buen provocador, ¿no? Un buen reaccionario, sí, nos puso a discutir entre nosotros. Es un mal necesario, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, con ese libro tan nefasto que publicó, pues nos puso a plantearnos, uy, ¿a dónde está yendo la historiografía? Que realmente eso es filosofía de la historia. ¿A dónde va? ¿A dónde vamos a parar con estas cosas, no? Y por eso la filosofía analítica de la historia, pues, resurgió, porque es que es imposible que esto sea la filosofía de la historia actual, ¿no? O sea, qué vergüenza. Pero bueno, para algo sirvió, ¿no? El hombre, para algo su trabajo sirvió. Entonces, sí, es interesante, ¿no? Como literatura o filosofía de la literatura está bien. A mí, yo me lo paso bien leyendo Heinemann, me río bastante. Mi libro de comedia favorito. Pero ya el resto como que... Y esto es el problema, ¿no? Eso es filosofía de la historia y no se puede aplicar. No. De hecho, y esta anécdota creo que ya la conté, cuando yo estaba en el seminario, unos compañeros, colegas, ¿no? Al inicio querían hacer su trabajo de grado sobre la colonia, ¿no? Pero querían aplicar la filosofía de la historia de Hayden White, que ellos lo llaman teoría de la historia, no es teoría de la historia, porque justamente nuestro maestro le dijo, eso no se puede aplicar, no es aplicable a hechos históricos, no es posible. Teoría de Hayden White, o que realmente es su filosofía, su cosa rara esa,
que incluso para un amigo mío de literatura es un revoltijo de cosas que no tiene sentido, es aplicable para la interpretación o la hermenéutica de los textos de historiadores. O sea, se puede, pero tú cómo, Dios santo, vas a interpretar crónicas, relatos, documentos de personas del pasado, diciendo, bueno, pero es que a mí me parece que este hombre, este conquistador, tenía un arquetipo literario, una antropología, ¿no? Escribía con comedia, ironía. ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? A mí no me importa el estilo, no me importa el estilo, no me importa el estilo. Sí, el estilo está bien, pero no es un trabajo sobre el estilo de las crónicas. Me importa su contenido, cómo se relaciona con la realidad material que le correspondía. No, ¿cómo voy a hacerte un trabajo entero de si tenía estilo, tales tramas, y que no sé qué, y todo eso que nos gusta tanto aquí, ¿no? Es absurdo, o sea, no es aplicable realmente. Eso ni siquiera es historiografía real. Eso ni siquiera es historia. O sea, eso es otra cosa ahí artificiosa que, pues, a los que hacen filosofía de la literatura les encantará, ¿no? A los que les encanta ver cosas donde no las hay. Pero a un historiador, eso, mejor dicho, no. Entonces, bueno, ya después de soltar veneno, porque me gusta, la verdad, me gusta soltar veneno de vez en cuando, me hacía falta. Yo digo, aquí hay que tener nuevamente clara la diferencia, ¿no? Entre filosofía de la historia y entre teoría de la historia para evitar tratar de meter filosofías como estas y tratar de aplicarlas a hechos. Es que no se puede, es que no se puede. No, no se puede. Tú no puedes aplicar filosofía de la historia narrativista, por ejemplo, o especulativa, ni siquiera la analítica, a hechos. Puedes tratar de hacer, por ejemplo, lo que yo hago, ¿no? La explicación histórica, puedes tratar de, desde el punto de vista de un historiador, hacer una síntesis ahí extraña, como yo lo hago, entre teoría de la historia y entre filosofía de la historia, pero no puedes pretender que esta filosofía de la historia funciona ya directamente a explicar hechos, ¿no? No funciona así, ¿no? Entonces, son dos órdenes diferentes, dos dominios diferentes, y una es aplicada y la otra no. Esa es la gran diferencia para usted, para aquel que se le haga esto una pregunta en un parcial o tenga la duda con respecto a esto para un ensayo o algo así en la universidad, que la dudo la verdad, porque ¿qué clase de profesor dejaría un tema como este? A lo mejor yo, pero no hay más. Pues les puede servir la diferencia, ¿no? Es una diferencia fundamental que no se tiene en cuenta y se tiene que tener en cuenta porque pues si no se tiene en cuenta ya vieron las confusiones que hay. Hayden White. Hayden White, utilizado para una investigación de primer orden. Mejor dicho, hay, hay cada cosa, ¿no? Y a lo mejor la hay, como hay universidades donde prácticamente se publica cualquier cosa, a lo mejor habrá uno que diga, no sé, la historia colonial o la historia contemporánea o la historia de Colombia según los arquetipos de Hayden White. No. Algún loco habrá por ahí, pero bueno, ¿qué quieres que le diga? Creo que ya es momento de terminar el video, ya no sé qué más decir. Yo creo que ya dejé claras las diferencias entre lo uno y lo otro, que no se tienen que unificar, que no son estrictamente diferentes, pero que pueden relacionarse entre sí, y que hay algunas que por aquí no me agradan mucho que digamos y creo que se nota. Entonces bueno, espero que la explicación les haya servido, que todo vaya bien, y nos veremos en otro video para Filosofía para Tarados en otros 84.000 años, que la verdad yo no sé cuándo fue que publicó el último. Voy a ver. No sé ni por qué me bajé los lentes, si antes veo peor si me los bajo. Pero es que yo soy un personaje, ¿no? Yo un tipazo. Cara de serio, así mientras busco. Esto no es. Esta cuenta no es. Cambiar de cuenta, ¿no? ¿Dónde está la de filosofía para tarados? Aquí está. ¡Ey! Somos 2.000 suscriptores. Cerrado, ¿no? 2.000. Ni uno más, ni uno menos. Muchas gracias. A lo mejor hago un video después dándoles las gracias y todas esas cosas que nos gustan tanto por aquí. No, en serio, muchas gracias a los que ven esto. Yo no subo video desde... No, tampoco desde tanto. Desde hace un mes. Hace un mes. Míreme, estaba todo... Hay un vagabundo cuando lo hice, mejor dicho. Hay que ver cada cosa, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Y bueno. Ya. Me toca acercarme al celular, ¿no? Porque es que realmente yo estoy lejos de la cámara, ¿no? Yo estoy por acá, en la silla, dando vueltecitas así. Y realmente no estoy tan cerca. Bueno, hasta luego. Chao a todos. Chao.